Juan 1, versículo 1. La palabra del Señor dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos honra y gloria por tu bendito evangelio, Señor, por el cual hemos sido salvados. Señor, te rogamos que en este día, Señor, que es tu día, Señor, en el que glorificamos tu nombre, glorificamos a nuestro Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, y la cual nos revela a tu Hijo, Señor, que nos dé paz, gozo, pero que también nos exhorte y nos confronte, Señor, si es necesario. Bendice este mensaje, Señor, en el nombre de tu Hijo, por amor a Él, Señor. Escucha a tu pueblo. Te lo damos y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando, escuchando algunos versículos del cual vamos a estar estudiando la doctrina de la persona y la obra de Cristo. Y vamos a usar unos versículos como trasfondo para ver qué es lo que la Escritura nos revela acerca de nuestro Señor Jesucristo. Realmente lo que vamos a estar viendo el día de hoy es el Evangelio de Cristo. El Evangelio que fuimos a predicar ayer a las personas. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo que se leyó en la segunda lectura, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si te preguntaran hoy, a ti, hermano, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Cuál sería tu respuesta? O si te preguntaran aún más específicamente, ¿cuál es el tema y mensaje de la Escritura? ¿Cuál sería tu respuesta? Tal vez seríamos muy rápidos a poder contestar esta pregunta y diríamos, bueno, el mensaje central es Cristo, Jesucristo. Él es el mensaje. Y estamos en lo correcto. Jesús, el Señor, es el mensaje de la Escritura. En Lucas 24:27, Jesús en el camino a Emaús dice a estos discípulos cabizbajos, Él les dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Jesús mostró a estos discípulos comenzando desde la ley de Moisés, por los profetas y los salmos, acerca de lo que decían de él. En Juan 5:39, reprendiendo a los fariseos, Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dijo, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, decir que Jesús es el tema central de la Escritura es correcto. Eso es correcto. Pero hay una pregunta aún más importante que tenemos que como creyentes poder responder. ¿Qué acerca de Cristo? ¿Qué acerca de Él? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que la Escritura dice de Él?
¿Quién es? ¿Qué hizo? De hecho, esta es la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Mateo 16:15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. De esta pregunta, hermanos, depende todo. En el mundo hay muchos Jesús. Los mormones tienen un Jesús. Los musulmanes creen en un Jesús. Los testigos de Jehová creen en un Jesús. El mundo secular cree en un Jesús. Entonces, el simple hecho de decir que Cristo es el mensaje no es suficiente. ¿Qué de Cristo? De esto depende la sana doctrina de la herejía. Esto depende tu vida. Si tienes vida eterna o estás muerto en tus delitos y pecados. Y esto es lo que vamos a ver. La persona y la obra de Cristo. ¿Quién es Él y qué hizo? ¿Quién es Cristo y qué hizo? Y vamos a ver esto en estos dos puntos, la persona y su obra. Punto número 1, la persona de Cristo. Y como comenzamos en el Juan, si vuelven a Juan, noten conmigo el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Juan más adelante nos revela que este Verbo era Cristo, Cristo Jesús. Y en su prólogo a su evangelio comienza declarándonos quién es Cristo. ¿Quién era este Cordero de Dios que vendría a morir por el pueblo? Y noten, dice, en el principio era el Verbo. En el principio hace alusión al Génesis. Y este principio es antes de todo lo creado. Noten conmigo el versículo 3 de este capítulo de Juan. Dice, todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces este principio nos revela, que este Verbo era antes de todas las cosas creadas. De hecho, por Él fueron creadas todas las cosas. Noten conmigo de nuevo el versículo 1. Después dice, y el Verbo era con Dios. Entonces, este Verbo fue antes de todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, pero Él no era una deidad separada. Juan no estaba predicando un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento, sino que Él les estaba revelando este gran misterio del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y dice, el Verbo no estaba aislado, no estaba solo, no era un Dios diferente, sino que era con Dios. Vemos la distinción entre el Hijo y el Padre en una íntima relación eterna. Es el gran misterio de la Trinidad. Pero noten, no era un Dios menor, sino que dice después en el versículo 1, y el Verbo era Dios. Él era Dios. Cristo, Jesús, es Dios. Es parte de la deidad en la cual creemos que la Escritura revela. No es nada más este testimonio de Juan, sino constantemente en la Biblia vemos cómo Cristo declara que Él era Dios. En Apocalipsis 1:8 Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor.
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan 8, 56 al 58, Jesús dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Pero por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Es el testimonio claro de la Escritura. Tú no puedes ver a Cristo presentado en los evangelios, en las epístolas, y concluir que solo era una buena persona. Este hombre dijo ser Dios. Dios eterno. Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hebreos 1:1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sostiene todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen misma del Padre. Él es, como nuestra confesión lo declara en el capítulo 8, dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Ese es el mensaje de la Escritura. Pero no solamente fue o es Dios, sino que también hombre. Noten en Juan el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? Es que aquel verbo, aquel Dios, aquel logos por el cual el universo fue creado, por el cual el mundo es sustentado, la imagen misma de Dios fue hecho carne. Este es el gran misterio del cual Pablo habla en Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dios se tomó para sí mismo un cuerpo humano. De nuevo, citando nuestra confesión, dice: cuando llegó la plenitud del tiempo, en el momento adecuado, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla, el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Noten, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión,
La deidad, esto es decir, la deidad no se convirtió en carne, ni la carne se convirtió en deidad. No hay confusión. Esta persona, Cristo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, un único mediador entre Dios y el hombre. Dios envió a su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, y lo envió en semejanza de hombre. El Verbo fue hecho carne, verdaderamente carne. Nuestro Señor nació como nace un bebé, nació de María, de la genealogía de David, hijo de Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Set, hijo de Adán. Él verdaderamente era hombre. Él creció en sabiduría, en estatura y en gracia, según Lucas nos dice. Él fue tentado en todo. Él lloró, él durmió, él comió. Tuvo sed colgado en aquella cruz del Calvario. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esta es la unión. No son dos personas distintas, sino un solo Cristo. Filipenses dice que Él se despojó de la gloria que tenía en el cielo y tomó semejanza de siervo, de hombre. Él tomó carne. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que estas doctrinas, esta enseñanza de la Escritura, que el Verbo, que era Dios, tomó así carne? ¿Cuál es el propósito? Y aquí es donde vemos el porqué, y es en su obra. Hemos visto que Dios, que el Hijo Jesucristo es Dios, pero también fue hombre. Unidas estas dos naturalezas. Pero Cristo es nuestro representante. Este es el punto número 2, es su obra, la obra de Cristo. Acompáñenme conmigo a Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Cristo es nuestro representante. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Por cuanto los hijos, los que habrían de ser salvos, participan de carne y sangre, nosotros somos humanos, Él igualmente participó también de lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito del hombre? Recordemos esto. El propósito del hombre, según Génesis y el constante testimonio de la Escritura, era glorificar a Dios, obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos y vivir de una forma íntima con el Padre. Una relación entre creador y criatura. La ley del Señor testifica esto, revela esto en Éxodo 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Adán cayó en pecado. Él creyó la mentira de la serpiente y se fue tras sus propios deseos y fue seducido a rebelarse en contra de Dios. Y desobedeció. Desde entonces el hombre ha estado, toda la genealogía de los hombres, manchada por el pecado y la rebelión en contra de Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios.
amador del pecado y amador de sí mismo. El hombre está alejado totalmente de Dios. Su alma y corazón y cuerpo contaminado por el pecado. De hecho, lo ama. Entonces el propósito de Dios de vivir en una íntima relación con su creación, con el hombre, con Adán, fue quebrada. Pero como la Escritura nos dice, Cristo es el segundo Adán. Y aquí vemos por qué es importante que Cristo fue hombre. Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó para sí carne. Y Él, siendo el segundo Adán, vivió cumpliendo los mandamientos del Señor, el propósito que Dios tenía para con el hombre. Él cumplió la ley de Dios perfectamente, sin pecado, en comunión con el Padre. Vemos a Cristo constantemente en comunión con el Padre, glorificándole en todo, superando la tentación del diablo en Mateo. Cristo es nuestro representante. Noten en Gálatas, si me acompañan a Gálatas 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4 y el versículo 5 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, bajo este pacto que se había quebrado entre Dios y el hombre, y Él lo cumplió. Juan 17:4, Jesús dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Cristo, al vivir la vida perfecta, su vida de obediencia a todo aquel que cree en su nombre, su justicia, su vida perfecta de obediencia es dada a Él. Su obediencia al Padre, su santidad a todo aquel que cree en Él, por fe, le es acreditada. Es justificado. Pero no solamente es nuestro representante, hermanos. ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Qué hacemos con tu pecado y con mi pecado? ¿Qué hacemos con el pecado del hombre? Cristo no solamente vino y vivió una vida de obediencia perfecta, y se nos da por fe. Todavía hay una deuda que pagar por nuestro pecado. ¿Qué hacemos con nuestra culpabilidad? Si decimos que Dios solo la olvida, como muchos creen, Dios sería un Dios injusto y corrupto. Dios da a cada quien según lo que merece, y no hace acepción de personas, y que de ningún modo dejará al culpable sin su castigo. Tú y yo somos culpables. Alguien tiene que pagar. Y este es el segundo aspecto de la obra de Cristo. Él es nuestro sustituto. Recordemos el Éxodo usando esta ilustración.
cuando Dios iba a traer juicio sobre el pueblo de Egipto, matando a todos los primogénitos de Egipto. El Señor dice lo siguiente, si me acompañan a Éxodo, lo leemos, Éxodo 12. Dios anuncia el juicio que vendría. En Éxodo 12 vemos esto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne de Jehová durante vuestras generaciones. Noten, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué vemos en este relato? Si notan conmigo, el Señor va a traer juicio al matar a todos los primogénitos. Y solo aquellos del pueblo de Israel que por fe celebraban esta Pascua del Señor, noten conmigo el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No nada más era una cena en celebración, sino que habría de ser una memoria, una Pascua, en la cual recordaría al pueblo de Israel del juicio de Dios, el justo juicio de Dios sobre todo aquel que es incrédulo. Pero alguien sí murió en la casa del pueblo de Israel: el Cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de Dios. En Abraham e Isaac, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y el Señor provee otro
Cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien inocente murió, alguien puro murió, pero para nosotros, hermanos, la imagen completa es Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿No eran suficientes las señales de los corderos? Pues un hombre en nuestra semejanza tenía que morir, pero era un hombre sin defecto, sin mancha. Pues yo no puedo morir por nadie más y justificar a tal persona. Solo un hombre perfecto, Cristo crucificado, Cristo hombre, pagó nuestra deuda. Y esta es la gloria de la cruz, donde Dios mató a Cristo y puso nuestros pecados sobre Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro pecado no solamente es borrado, sino que fue pagado. Y por esta muerte somos reconciliados con Dios. Cristo nos revela al Padre, pero en su humanidad Él nos representa delante de Él con su justicia. Y Él pagó la deuda que nosotros teníamos al ser nuestro sustituto, nuestro Cordero. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo nos redimió de la ley, como dice Gálatas, habiéndose hecho maldición por nosotros. Jesús vivió como el Cordero sin mancha que sería entregado para expiación de los pecados y pagar nuestra deuda. No fuimos comprados con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo propició la ira de Dios que estaba sobre ti y sobre mí. No había nada que podríamos hacer, nada para mejorar nuestra vida, para reconciliarnos con Dios. Y Dios envió a su Hijo en este plan perfecto, eterno, y en el momento adecuado lo envió en nuestra semejanza para representar al hombre, ser el segundo Adán. Y para que todos aquellos que creen en su nombre sean justificados por su muerte. Este es el Evangelio, hermanos. No hay otro camino, no hay otro mensaje, no hay otro Evangelio. Esto es lo que hace la diferencia entre todas las religiones y el Evangelio. Es Cristo, su persona y su obra. Medita en el precio que costó tu salvación. Medita, hermano, hermana, que tu pecado es tan horrible y tan detestable delante de Dios que tomó la muerte de su propio Hijo en la cruz para poder satisfacer su justicia. Qué tan terrible es tu pecado, hermano, y el mío. Ese es nuestro problema, hermanos, que muchas veces y tan frecuente no vemos lo tan malvados que somos. Pero medita en eso, hermano. Tomó la muerte del Hijo de Dios para salvarnos.
El amor de Dios se revela en Cristo. Y si tú no estás en Cristo y estás engañado o tal vez no quieres nada del Evangelio, las noticias son que en el día en el que mueras serás juzgado de acuerdo a tus obras. Y Dios, siendo un Dios justo, determinará la sentencia basado en su ley, en su estándar, en su santidad. Y quedarás desnudo, avergonzado. Todas tus obras, tus pensamientos serán expuestos a la luz de la santidad de Dios. Y no habrá nadie a quien puedas correr. Cristo es todo, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu evangelio, que enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en nuestro lugar. Y en este día, Señor, en el cual vamos a recordar tu cruz mediante la cena, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor, nos recuerdan del precio de nuestra salvación. Nos recuerdan la gravedad del pecado. Señor, pero tu amor fue revelado ahí. En el que moriste por nosotros, tus enemigos. Sabiendo, Señor, que aún cuando nos habrías de rescatar, aún te fallaríamos, Señor. Y que tú, por tu sangre, Señor, aún nos sigues limpiando. Ya nos has justificado, Señor, por tu Hijo. Nuestra deuda ha sido pagada. Señor, recuérdanos este evangelio todos los días de nuestras vidas, pues es la razón de nuestro ser. Es nuestra esperanza, Señor. Sin ti estamos vacíos, desnudos, sucios. Y tú en tu amor nos limpias, Señor. Recuérdanos esto, Señor. Nos has vestido con tu justicia. Señor, que podamos salir a este mundo, Padre, a proclamar este evangelio, la única esperanza, Señor. Que podamos vivir como familias, como esposos, como esposas, como hijos, Señor, de acuerdo a este evangelio, Señor. Que vivamos como justos, que vivamos como santos, que vivamos como tus hijos en este mundo. Bendice tu palabra, Señor, bendice a tu pueblo. Que sea tu palabra, Señor, tu evangelio, la que meditemos, Señor, y la que transforme nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.